Muy poca gente conoce la verdadera historia de Teresa Aguilar. A los 69 años, con el cabello recogido en un moño sencillo y ropa discreta, podía pasar desapercibida en cualquier lugar y así le gustaba. 40 años antes, había perdido a su esposo en un accidente de autobús cuando el menor aún usaba pañales. Desde entonces, su única prioridad pasó a ser criar a sus hijos. Trabajó como empleada doméstica durante décadas. Limpió casas, lavó baños, cocinó cenas para familias que la trataban como parte del mobiliario, y aún así, nunca se quejó, ahorraba cada centavo, pagaba las mejores escuelas para sus hijos, luego las universidades. Cuando la mayor entró a la Facultad de Medicina, Teresa vendió sus joyas heredadas. Cuando el del medio quiso abrir una empresa, hipotecó la casa, todo en nombre de su futuro, pero el tiempo cobra su precio, y Teresa empezó a sentir que su presencia se volvía incómoda. Los hijos, ya adultos exitosos, la visitaban poco. Las llamadas se hicieron raras y siempre apresuradas. Ella insistía en preparar comidas cuando iban a su casa, pero ellos siempre tenían prisa, diciendo que preferían pedir algo por la aplicación. El dolor crecía en silencio, hasta que, una noche de sábado, Teresa recibió un mensaje lacónico de uno de sus hijos: hoy no podremos pasar por ahí, vamos a cenar afuera, celebración sorpresa para Gaby. Gaby era la nuera, y Teresa no sabía a qué sorpresa se refería. Solo más tarde, por las redes sociales, vio las fotos, los 3 hijos, sus cónyuges, los nietos, todos en un restaurante caro, brindando, riendo. Sin ella, al principio, Teresa intentó justificar la ausencia con racionalizaciones: tal vez se habían olvidado, tal vez querían algo más íntimo entre parejas, pero el dolor no desaparecía con excusas. El domingo siguiente decidió pasar por el restaurante, no avisó a nadie. Entró con pasos firmes, pero discretos, como quien solo quiere confirmar una sospecha. Era un lugar sofisticado, con madera de demolición en las paredes y luz amarillenta que daba encanto al ambiente. Al llegar, fue abordada por una joven recepcionista. ¿Tiene reserva, señora?, preguntó con gentileza. Teresa negó con la cabeza. No, pero soy la dueña del lugar. Por favor, llámeme al gerente. El gerente tardó menos de un minuto en aparecer. Al ver a Teresa, sonrió y la saludó con un beso respetuoso en la mano. Doña Teresa, un honor. ¿Necesita algo? Ella solo pidió verificar las reservas de la noche anterior. Al confirmar que sus hijos realmente habían reservado allí y pagado una cuenta alta, simplemente agradeció y se fue. En el auto, sentada sola, con los dedos apretando el volante, Teresa sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo tristeza, era la cruel constatación de que se había vuelto invisible. Había criado hijos que no sabían verla, que ignoraban lo que ella había construido con décadas de trabajo, y peor aún, que ahora querían alejarla de la propia vida que ella había financiado. La propuesta del asilo llegó una semana después, sin rodeos. Fue el hijo del medio, Arturo, quien sacó el tema en una visita rápida e incómoda. Mamá, estábamos pensando, tal vez sería mejor para ti tener más cuidados, un lugar con estructura, ¿sabes? Con enfermeras, gente de tu edad. Teresa escuchó en silencio. Él hablaba como si hiciera un favor, como si ella fuera una carga delicada. No mencionó el restaurante, ni el hecho de no incluirla en la celebración. Solo repetía, en tono de quien intenta evitar un disgusto, que era mejor para todos. Ella solo asintió y dijo que lo pensaría. Hizo café, ofreció pastel. Él no quiso, estaba atrasado para una reunión. Esa noche, Teresa no lloró. En cambio, abrió la vieja laptop que guardaba en su habitación. Entró en sus cuentas bancarias, revisó los reportes de las empresas que había fundado discretamente en los últimos 20 años. Empezó con una pequeña lavandería, luego invirtió en inmuebles, restaurantes y clínicas privadas, siempre con socios de confianza,
siempre en anonimato. Evitaba involucrar el nombre de la familia para no atraer miradas codiciosas. Todo estaba a su nombre, en silencio. Era rica, millonaria, de hecho. Pero sus hijos nunca supieron eso. Ella insistía en vivir con sencillez. Y ahora, sentada ante tantas cifras, lo que más le molestaba era darse cuenta de que no la conocían, ni un poco. El lunes, Teresa llamó a su abogado y pidió una reunión en la oficina. Explicó con calma que quería actualizar su testamento. También solicitó la creación de un plan sucesorio y cláusulas específicas de reversión de herencia. No quería dejarlo todo a los hijos sin condiciones. Por primera vez en décadas, tomó decisiones pensando en ella no como madre, sino como mujer. Durante horas discutieron formas legales de asegurar que cada centavo se usara con propósito. No sería venganza, sería justicia, un ajuste de cuentas moral. La Teresa que limpiaba casas y pasaba noches con las manos agrietadas por el jabón aún vivía allí, pero ahora acompañada por la empresaria meticulosa que aprendió a crecer en silencio. 15 días después, organizó una cena en su propia casa y pidió que todos los hijos vinieran con sus respectivos cónyuges. Solo dijo que necesitaba hablar. Llegaron con expresiones de desconfianza, algunos preocupados, otros algo aburridos. Al sentarse en la mesa, Teresa no sirvió comida. No había bandejas, ni cubiertos, solo documentos apilados, carpetas y sobres. Antes que nada, quisiera avisar que no iré a ningún asilo, y segundo, que no saben nada sobre mí. El silencio cayó como una piedra. Teresa comenzó entonces a revelar parte de su historia, las empresas, los negocios, los inmuebles. Mostró extractos, contratos, registros. Nadie decía nada. Ella no lloraba, no temblaba, solo relataba con firmeza cómo había construido todo eso mientras ellos crecían, estudiaban y luego la ignoraban. Algunos intentaron protestar, dijeron que debería haber contado antes. Uno de ellos, el mayor, sugirió que todo eso era innecesario, que bastaba confiar en la familia. Teresa escuchó sin interrumpir, y luego respondió, mirando directamente a cada uno: confié, durante 40 años. Y ahora quieren encerrarme en un cuarto y visitarme una vez al mes con flores del mercado. Había dolor, pero no rencor. No gritaba, solo exponía los hechos con la serenidad de quien no le debe nada a nadie. Dijo que no buscaba castigo, sino transformación. Y que, si querían seguir formando parte de su vida y de la herencia que algún día recibirían, tendrían que pasar por un proceso. La reacción fue mixta: choque, ira contenida, incredulidad. Teresa no se inmutó. Entregó a cada uno un sobresellado. Dentro había un plan detallado. Los 3 hijos tendrían que trabajar, durante un año entero, en sectores operativos de las empresas que ella controlaba: un restaurante en un barrio popular, una lavandería y una clínica de rehabilitación. Sin cargos de jefatura, sin privilegios. Además, deberían vivir en apartamentos simples, sin lujos, y destinar parte de los salarios a proyectos sociales, inclusive en asilos. No podrían usar autos de la familia, tarjetas corporativas, ni viajar al extranjero. Al final del periodo, evaluaría si había un cambio real. Solo entonces decidiría si retomaba los lazos o los dejaba seguir su camino, lejos de ella. Al principio hubo resistencia. Los 3 hijos, acostumbrados a cargos de influencia y rutinas cómodas, sintieron el impacto de la nueva realidad como un castigo. Arturo, que dirigía una empresa de tecnología, ahora tenía que lavar uniformes hospitalarios en turnos nocturnos. Clara, la médica, fue asignada para ayudar en la cocina de un restaurante popular, preparando comidas a precio simbólico para personas en situación de calle. Y el más joven, Julián, que viajaba constantemente a eventos empresariales, empezó a encargarse de la limpieza y mantenimiento de habitaciones en una clínica para ancianos. No podían usar sus apellidos, eran vistos como empleados comunes,
y muchos colegas ni siquiera sabían que eran hijos de la dueña. Los primeros meses fueron de rebelión silenciosa, mandaban mensajes secos a la madre, evitaban hablar entre sí, se sentían humillados. Pero la rutina comenzó a hacer efecto. Los dolores físicos, la mirada de las personas en las filas, el agradecimiento de los pacientes y colegas, poco a poco, se fueron desarmando. Julián aprendió el nombre de cada anciano en la clínica y empezó a llegar más temprano para arreglar los cuartos con cuidado. Clara comenzó a interesarse por las historias de las cocineras, mujeres simples con vidas duras, y se dio cuenta de que mucho de lo que sabía sobre medicina era técnico, pero le faltaba empatía. Arturo, antes arrogante, se quedó callado al ver a una señora agradecerle por salvar el vestido del nieto recién fallecido. Era solo jabón y esfuerzo, pero para ella, eso era todo. Teresa no los vigilaba, recibía informes de los gerentes, sí, pero prefería no interferir. Confiaba en el proceso, dedicó ese año a cuidarse a sí misma, volvió a pintar, asistió a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio y retomó el contacto con dos amigas de juventud. Por primera vez en décadas, tuvo tiempo para ella misma. También empezó a dar pequeñas entrevistas, sin mencionar a los hijos, pero hablando sobre envejecimiento, dignidad e invisibilidad materna. Poco a poco, su historia fue ganando atención. Una mujer que trabajó como empleada doméstica por décadas, construyó un imperio silencioso y ahora usaba su fortuna para promover transformación social. Eso conmovió a mucha gente. En una de las entrevistas le preguntaron qué era lo que más dolía. Teresa respondió sin dudar: el momento en que me di cuenta de que mis hijos sabían todo sobre dinero, carrera, viajes, pero no sabían nada sobre mí. Esa frase corrió por las redes. Mujeres mayores comenzaron a escribirle, agradeciendo, compartiendo historias similares. Lo que empezó como un movimiento íntimo se volvió algo mayor. Teresa fue invitada a hablar en eventos, a participar en consejos de fundaciones que luchaban por los derechos de los ancianos. Aceptaba las invitaciones con cautela, pero siempre con firmeza. No quería reflectores, quería cambio, y el cambio principal, sabía, aún se construía dentro de casa. El reencuentro oficial con los hijos ocurrió exactamente 12 meses después, en la misma sala donde ella reveló su fortuna. Esta vez, Teresa preparó la mesa con sencillez: arroz, frijoles, carne asada, ensalada fresca, ningún camarero, ninguna formalidad. Cuando ellos llegaron, notó de inmediato los cambios. Arturo estaba más delgado, con el rostro cansado, pero los ojos más suaves. Clara hablaba menos, escuchaba más. Julián parecía menos ansioso, más atento. Se sentaron en silencio, aceptaron la comida, comieron despacio, y entonces ella preguntó: ¿qué aprendieron? No era una pregunta retórica, quería escuchar. Los tres se miraron antes de comenzar. Arturo fue el primero en hablar, con voz firme: aprendí que no hay trabajo pequeño. Solo gente pequeña que desprecia a quien carga el peso del día. Clara, emocionada, habló sobre la cocina comunitaria. Nunca imaginé que alguien pudiera sonreír después de vivir tanto abandono. Tuve que verlo para entender. Julián respiró hondo antes de decir: aprendí que el amor no es lo que decimos, es lo que hacemos cuando nadie está mirando. Teresa escuchó todo sin interrumpir. Luego se levantó y trajo 3 sobres. Cada uno contenía un nuevo contrato, ahora sí, con cargos en sus empresas, pero con cláusulas claras sobre propósito, responsabilidad y donaciones obligatorias a instituciones sociales. La transformación de los hijos no fue inmediata, ni perfecta. Hubo días difíciles, discusiones y recaídas, pero el compromiso estaba firmado, y Teresa acompañaba con atención, visitaba los lugares de trabajo, conversaba con empleados y, más importante, escuchaba a sus hijos. Ellos comenzaron a entender que la riqueza no se medía solo en dinero, sino en respeto, empatía y esfuerzo. Poco a poco, la casa de Teresa se convirtió en un espacio de encuentros sinceros,
lejos de las apariencias y egos inflados. Reaprendieron a escuchar y valorar lo que tenían en común, la historia de lucha y amor de aquella mujer que siempre estuvo invisible. En el último trimestre de ese año, Teresa organizó un evento abierto al público en el restaurante que ella misma había fundado. Lo llamó Dignidad en Escena e invitó a residentes del barrio, trabajadores de las empresas, ancianos de asilos y periodistas. La noche estuvo marcada por discursos sinceros, música sencilla y relatos emocionados. Teresa subió al escenario y habló sobre su trayectoria, pero principalmente sobre la importancia de reconocer a quienes construyen lo invisible. Al final, los hijos estaban allí, lado a lado con ella, no como herederos distantes, sino como socios de una nueva historia que estaban escribiendo juntos. Después de ese evento, la imagen de Teresa cambió para siempre, dentro y fuera de la familia. En las semanas siguientes, sus hijos comenzaron a aparecer en público junto a ella, hablando con orgullo de la madre y de las lecciones que estaban aprendiendo. El respeto que antes faltaba fue reconstruido ladrillo por ladrillo. Pero más que eso, cada uno de ellos empezó a invertir parte de su tiempo y recursos en proyectos sociales, especialmente dirigidos a ancianos y mujeres en situación vulnerable. Teresa vio florecer una nueva conciencia, un compromiso real con la dignidad humana, algo que ella siempre quiso, pero que solo ahora empezaba a florecer. El tiempo siguió su curso, y Teresa envejeció con la serenidad de quien venció una batalla que parecía imposible. No se convirtió solo en una empresaria o en una madre que impuso reglas, se volvió un símbolo, símbolo de resistencia, de fuerza femenina, de justicia generacional, y aunque no estuviera rodeada de sus hijos, sabía que su lucha había cambiado sus vidas para siempre, porque al final, la verdadera riqueza estaba en ese respeto ganado, en ese cambio genuino, en esa dignidad que ella se negó a perder. En un evento internacional sobre derechos de los ancianos realizado en México, Teresa fue invitada como ponente principal. Subió al escenario con la sencillez de siempre, ropa discreta, sonrisa tranquila. En el auditorio, cientos de personas esperaban su relato con expectativa. Contó su historia sin adornos, con crudeza honesta, mencionando los años difíciles como empleada doméstica, el sacrificio silencioso y también el error de permitir que el amor la cegara. Pero, sobre todo, habló sobre el poder transformador del perdón con límites y condiciones claras. Al terminar, recibió una larga ovación, sintiendo que cada aplauso era un reconocimiento por todo lo que soportó en silencio. De regreso a la habitación del hotel esa noche, Teresa recibió mensajes de sus hijos, cada uno diciendo, a su manera, cuántos se sentían orgullosos de ella. Arturo mencionó que finalmente había entendido la razón de tanta firmeza. Clara, emocionada, confesó que su visión de la medicina había cambiado para siempre gracias a ella. Julián escribió que ahora enseñaba a sus hijos el verdadero valor de las cosas y las personas. Leyendo esas palabras, Teresa sintió una serenidad que no conocía antes. Había conseguido algo raro, cambiar profundamente la vida de quienes más amaba, no con palabras dulces o consejos vacíos, sino con el ejemplo firme y honesto de quien se negó a ser invisible. Al regresar a casa, Teresa fue recibida por sus hijos en una cena sencilla y cálida, como las que habían aprendido a valorar. La mesa estaba puesta con comida casera, hecha por ellos mismos, en homenaje a las antiguas recetas de la madre. A su alrededor estaban personas transformadas, hijos que habían aprendido el valor del trabajo, la empatía y el respeto genuino. Teresa miraba a cada uno con satisfacción silenciosa, percibiendo claramente cuánto habían cambiado desde aquella fatídica cena en la que intentaron excluirla de la propia vida. Ya no necesitaban discursos. El cambio estaba en cada gesto, cada mirada, cada actitud. Aquella noche, cuando los hijos se fueron y ella quedó sola en la casa silenciosa, Teresa reflexionó profundamente sobre todo lo vivido. Los viejos dolores ya no pesaban.
El vacío de antes había sido reemplazado por una paz firme y auténtica. Sabía que todavía tenía muchos años por delante y muchos proyectos por realizar, pero se sentía libre de la obligación de demostrar algo a alguien. El respeto que conquistó, la dignidad que restauró y los lazos renovados con sus hijos eran su mayor legado. De ahora en adelante, la mujer que eligió vivir invisible estaba lista para brillar a la luz del día, sin ocultar más su fuerza, su coraje y sus logros. Con el pasar de los meses, Teresa se convirtió en referencia para muchas mujeres que se veían invisibles dentro de sus propias familias. No por casualidad, su trayectoria fue contada en reportajes, libros y documentales, pero para ella, el mayor logro jamás fue la fama o el reconocimiento público, fue reconquistar su lugar en la vida de sus hijos, mostrar que la dignidad no tiene edad, y que el amor verdadero exige respeto y límites. Aquella mujer que un día lavó baños para garantizar un futuro ahora era la guardiana de una lección de vida que trascendía generaciones. En el silencio de su casa, lejos de los reflectores, Teresa sabía que la transformación no había terminado allí, era un proceso continuo, una construcción diaria, pero había dejado claro que no aceptaría más ser invisible, ni para el mundo, ni para quienes amaba. Y esa convicción, forjada en décadas de lucha y sacrificio, moldeó para siempre a la mujer fuerte que era, una mujer invisible que eligió, finalmente, ser vista.